Hola, ¿qué tal amigos de OneClick? Yo soy Fernanda Alonso, bienvenidos a una edición más de esto que es One Tips, en donde por supuesto me acompaña en el estudio Natalia Cantú. ¿Cómo estás, Nat? Hola Fer, muy bien, muchas gracias, bienvenidos a todos a esto que es One Tips, porque el día de hoy vamos a tratar temas de todo tu interés. Así es, Nat, vamos a platicar con la veterinaria Claudia Loredo sobre las vacunas de las mascotas. Y vamos a tratar también el tema del cáncer en los testículos con el urólogo Carlos Otero. También vamos a tener en el estudio a Claudia González, quien nos va a platicar sobre la entrevista laboral. Y en la sección de psicología estaremos tratando el tema de obsesiones compulsivas con el psicólogo Antonio Manzano. Esto y mucho más aquí en One Tips. ¡Comenzamos! Iniciamos esta edición de One Tips. ¿Y ustedes tienen mascotas? Bueno, la veterinaria Claudia Loredo nos habla sobre la importancia de la vacunación. Buen día amigos de One Tips, ¿cómo están? Yo soy Claudia Loredo, su médico veterinario zootecnista. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la vacunación en nuestras mascotas. Recuerda que no solamente se deben de vacunar los perros. Si tienes gatos, si tienes hurones, pues debes de escuchar esta información porque es bastante importante para ti. Recuerda que desde el momento en que decides adoptar un perro, un gato o otra mascota, debes de informarte qué tipo de vacunación va a ser la adecuada de acuerdo a la raza, al tamaño, a la edad y al estilo de vida de tu mascota. En el ejemplo de los cachorros, debes de saber el momento adecuado para presentarlo con tu médico veterinario de confianza. Normalmente la edad adecuada para que tú lleves a tu mascota a una clínica veterinaria es a partir del mes y del mes y medio de edad, de la edad de tu cachorro. ¿Por qué? Porque en este momento se hará la primera revisión y ahí es donde te indicarán el calendario de vacunación adecuado para el perrito que tú estás llevando. Tiene mucho que ver la raza de tu mascota, tiene mucho que ver la edad en la que lo presentas, el estado nutricional y el origen de dónde ha salido la mascota, si es de un criadero, si es de adopción o si es de algún albergue. En el caso de los adultos es muy importante que tú sepas que debes de seguir con las vacunaciones. Aunque ellos sean adultos, a partir del primer año de vida debes de aplicar los refuerzos que le van a corresponder durante toda su vida. En el caso de los perritos viejitos también lo debes de hacer con mayor razón. Recuerda que son más susceptibles a enfermedades y a bajas en la inmunidad. Recuerda que también es importante que lleves a vacunación los gatos. Tal vez no conozcas esta información o no tengas ese hábito, pero también los gatos se vacunan. Desde cachorros, a partir del mes y medio de vida, debes de aplicar vacunas polivalentes y hacer algunas pruebas para comprobar o descartar enfermedades virales. El gato adulto también debe de seguirse vacunando anualmente y durante toda su vida. En el caso de los hurones también es importante que te asesores con tu médico veterinario de confianza, ya que los hurones también van a llevar vacunas muy importantes, sobre todo como lo que es el moquillo, porque el moquillo puede afectar, recuerda, a los perros y a los hurones. Recuerda que es muy importante que a todas tus mascotas las lleves a vacunar también cada año contra lo que es rabia. El hurón, el gato y el perro llevan esta vacuna. Recuerda que en medida en que tú tengas bien sanas a tus mascotas, vas a preservar la salud en tu familia. Recuerda que las vacunas son productos hechos a partir de material biológico. Esto también puede causar reacciones secundarias en tu mascota y es importante que te informes y te asesores bien con tu médico veterinario antes de aplicarlo. También recuerda que las vacunas le van a conferir un nivel de inmunidad muy alto a tus mascotas. Esto no quiere que va a evitar que se enfermen al 100%, pero es muy fácil. Una mascota vacunada va a sobrevivir a enfermedades y una mascota sin vacunas no lo va a hacer. Si tienes una mascota que va a ser mamá, que está lactando o que está gestando, es importante que te asesores antes de saber qué vacunas le van a aplicar. El médico veterinario de tu confianza te va a guiar por este camino. No debes de aplicar nunca tú el biológico por tu parte, ni tratar de conseguir la vacuna en alguna farmacia o con alguien o con algún conocido que intente vendértela. Recuerda que son productos sumamente delicados y que la mala aplicación, el mal transporte o el mal almacenaje de una vacuna puede causar daños muy serios y graves en tu mascota hasta la muerte.
Recuerda que los cachorros van a nacer con algo de inmunidad que va a ser conferida por la mamá, pero debemos de acudir al veterinario antes de que esta inmunidad se termine. ¿Para qué? Para que entonces tu médico pueda aplicar las vacunas correspondientes y te vaya mostrando el esquema preciso para tu cachorro y tratar de evitar así posibles ventanas donde se pueda enfermar tu mascota. Muchas gracias amigos de One Tips, yo soy Claudia Loredo. Me puedes encontrar en Centro Veterinario San Roque SLP en Facebook o en Avenida de los Colorines 105, Colonia Jardines del Valle. Si tienes algún tema que te interese saber o que quieras que platiquemos de esto, házmelo saber y claro que aquí te vamos a atender. Y ahora en la sección de salud, aquí en One Tips, continuamos con el urólogo Carlos Otero, que nos estará platicando acerca de un tema poco tratado pero de suma importancia, el cáncer en los testículos. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de One Tips? Muy buen día. Pues aquí estamos nuevamente con ustedes, el doctor Carlos Jorge Aguilar Otero, cirujano urólogo y andrólogo. Vamos a tocar hoy un tema realmente interesante, un tema que es una situación en el cual debemos de tener mucho cuidado, que es el cáncer de testículo. Obviamente en eso es para la población masculina. Aquí la situación es tratar nosotros de identificar, siempre como todo en medicina, tratamos siempre de identificar las cosas que pueden ser prevenibles. Aquí obviamente no podemos prevenir nosotros el cáncer en ninguna parte de nuestro organismo, pero sí podemos nosotros detectarlo a tiempo, que esta es la situación que nos va a hacer una diferencia para hablar de curación o hablar de una situación en la cual no podemos tener nosotros una situación adecuada. Entonces, aquí, cáncer de testículo, ¿en quién es donde tenemos que enfocar nosotros nuestra atención? Pacientes 20, 30, 40 años. Aquí es precisamente el tipo donde tenemos que identificarlo de manera oportuna. Esto es muy incidental realmente. Desafortunadamente, desde que somos pequeños, nunca se nos hace en nosotros hincapié el que nosotros tengamos precisamente una manera de poder revisarnos, de poder ver si estamos bien, si tenemos todo en orden. Y la parte genital en particular es un poco como complicada, como una situación donde no te toques ahí, eso es malo, eso no está bien. Y entonces eso se va pasando de manera continua. Y esto, cuando ya llegamos a la edad adulta, se supone que ya tenemos que saber de todo cuando no nos enseñaron nada. Pero bueno, son situaciones que así pasan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desde nosotros, en la parte genital, ver precisamente que tengamos primero una retracción adecuada del prepucio, que ya después tocaremos ese punto, tocando un poquito lo que es circuncisión. La otra situación, la parte escrotal, la parte donde están precisamente los testículos, hay que tocarlos, o sea, no pasa nada. Digo, los hombres sabemos que es un área muy delicada y que es un área que si la apretamos va a doler. Pero, ¿qué tengo que identificar aquí? Cualquier induración, cualquier cosa que yo vea que no está bien, un aumento de volumen, un dolor que se pueda presentar aquí en la parte escrotal, situaciones donde yo toque algo que no está bien, que yo no haya identificado. ¿Cuándo puedo revisarlo? Pues sobre todo a la hora del baño. Es una parte muy adecuada para poderlo revisar al momento que estoy aseando esa parte genital, la parte del escroto, tocar los testículos, verificarlos, ver el tamaño, ver consistencia. Deben de ser como a un lado, es como si fuera una cuestión de hule. Esta es más o menos la consistencia, tendiendo a lo blando. Cuando yo toco algo duro, cuando yo toco algo que no está bien, un aumento de volumen, como si fuera madera, como si fuera una piedra, cuidado. Aquí debemos de tener una especial atención y acudir precisamente con el urólogo. ¿Qué es lo que tenemos que revisar de manera inmediata? Precisamente esto lo que acabamos de comentar, que no haya un aumento de volumen, que no haya un aumento en la consistencia. Si es así, ya acuden con nosotros y podemos nosotros entonces revisarlos de manera oportuna. ¿Qué es lo que vamos a buscar precisamente? Esto, precisamente que tengamos o no un cáncer de testículo. ¿Qué pedimos nosotros de estudios? Esto, lo inicial es pedir un ultrasonido. El ultrasonido sigue siendo un arma muy valiosa. Sabemos que tenemos tomografía, sabemos que tenemos resonancia, pero el ultrasonido sigue siendo el arma principal para poder nosotros identificar un cáncer de testículo. ¿Qué es lo que vamos a tener? Un cambio completamente en lo que es la anatomía normal de lo que es el testículo como tal. Y de aquí tenemos que pedir estudios de sangre que son marcadores tumorales. Que esto es lo que nosotros nos identifica precisamente, es que nos orienta a saber si realmente tenemos un problema real en la parte de lo que estamos nosotros identificando. Tener cuidado porque hay una patología aquí que es también muy frecuente, que se llama orquiepididimitis, que es una
una cuestión infecciosa, que es una cuestión completamente benigna, que aquí la evolución va a ser completamente diferente. Vamos a tener un aumento de volumen, sí, en efecto. Vamos a tener aumento de la consistencia, sí, totalmente, pero voy a tener fiebre, voy a tener ataque del estado general, voy a tener síntomas urinarios, y entonces aquí se va completamente hacia otro lado el tratamiento, o sea, nada que ver. Porque pasa de repente que ya quieren a este tipo de pacientes quitarles el testículo y no es así. Entonces, con los marcadores tumorales, precisamente nosotros nos damos una idea de realmente si están alterados, más un ultrasonido alterado, más una exploración física alterada, el tratamiento es quirúrgico. Hay que quitar el testículo, hay que removerlo completamente. Y después de esto lo mandamos a analizar con el patólogo y él nos dirá qué tipo de tumor es el que tenemos aquí, hasta dónde avanzó. Hay que pedir estudios de extensión también. Aquí sí ya entra la tomografía, porque al cáncer de testículo le gusta mucho irse a una parte del organismo que se llama el retroperitoneo, le gusta irse a los pulmones o inclusive al cerebro. Entonces aquí tenemos que pedir nosotros estudios precisamente para identificar que no se haya ido más allá. Cáncer de testículo, si lo detecto a tiempo y si yo veo una situación en el cual tenemos nosotros un tratamiento oportuno, puedo hablar de curación. Aquí debemos de tener mucho cuidado precisamente en esto, no dejar que llegue y que avance a otras partes del organismo. Y entonces lo que hacemos es operar, quitar el testículo. Y también, cuidado, o sea, hay que saber que hoy en día tenemos prótesis también de testículo para que también el paciente se sienta a gusto, se sienta tranquilo, porque estamos mutilando al paciente, pero le estamos salvando la vida. O sea, es una situación, pero también podemos empatar las dos cosas, poner una prótesis de testículo y el paciente se va a sentir bien desde el punto de vista anatómico, se va a ver bien desde el punto de vista psicológico. Otra situación importante, después del tratamiento quirúrgico hay que ver hasta dónde avanzó, porque tenemos que dar quimio o radioterapia dependiendo del estirpe celular, dependiendo del tipo celular que tengamos. Y aquí, si es un hombre que estamos hablando de 30, 35, 40 años, a lo mejor, obviamente, que no ha tenido familia, que a lo mejor todavía quiere tener bebés, entonces aquí debemos de tener también hincapié en esta situación, la parte andrológica del tumor de testículo, del cáncer de testículo. Hay que tomar una muestra de esperma, congelarla en todo caso, dejarla ahí nosotros depositada, para si en algún momento él no recupera la fertilidad por los tratamientos de quimio o radioterapia, nosotros tengamos espermatozoides de él preparados para poder hacer alguna técnica de reproducción asistida. Entonces, como ven, nosotros lo que buscamos siempre en este tipo de problemas es calidad de vida. Es una situación donde prevenimos y donde tratamos nosotros de tener una situación de que el paciente esté bien. Repito, cáncer de testículo, la gran mayoría de las ocasiones podemos hablar nosotros de curación. Entonces, revisarse, explorarse, no pasa nada, nos tardamos un minuto en hacerlo precisamente, una revisión del testículo, ver que esté con una consistencia, un tamaño normal, y si tienen alguna duda, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Les dejo mis datos, soy el doctor Carlos Aguilar, cirujano urólogo y andrólogo. Estamos en el teléfono 210-0867 y en nuestra página de internet urocentersanluispotosí.com, a sus órdenes. Continuamos aquí en One Tips. ¿Y tú tienes próximamente una entrevista laboral? Bueno, pues la presentación y la actitud son de suma importancia para una entrevista laboral y Claudia González nos platica sobre este tema. Hola, ¿qué tal amigos de One Tips? Mi nombre es la licenciada Claudia González. Vengo el día de hoy a dar un tema muy interesante, sobre todo muy efectivo para todas las personas que quieren, ahora sí que ver cómo podemos hacer una entrevista efectiva. Vengo de la consultoría de Grupo ABG, entonces este tema realmente está muy de boca, realmente muy a la vanguardia, donde día a día vemos entrevistas que los candidatos se postulan para diferentes vacantes, que los mismos reclutadores manejamos día con día. Empezamos cómo vamos a hacer una entrevista efectiva. El primer paso, pues bueno, es si en tu empresa hay una nueva vacante, si vamos a formar una nueva vacante, si viene desde cero o si a lo mejor es un puesto que vamos a sustituir o si es un puesto que, bueno, tiene a lo mejor un nuevo nivel o a lo mejor va una nueva vacante. Cuando se abre el primer perfil, lo primero que se hace es hacer una detección de necesidades. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, desde el primer punto, cuál es el perfil, cuánto es el salario, muy importante, a cuánto tiempo necesita esta persona,
cuáles son las habilidades que requiere este candidato, cuál es la experiencia y las herramientas que necesita para cumplir con esta posición. Después de que tenemos ya armado todo el perfil, vemos cuáles son las herramientas donde vamos a publicar esta vacante. Hay diferentes herramientas, amigos, desde ahora sí que las páginas comerciales como CompuTrabajo, toda esta parte de LinkedIn que se está manejando muy hoy en día, o también, pues bueno, si es a lo mejor un puesto operario, un puesto a lo mejor de cajeros, toda esta parte, nos vamos a las estrategias tradicionales, que es a lo mejor un poco la parte del periódico, la parte a lo mejor de la radio. Pero si ya vemos a lo mejor un puesto un poco más especializado, sí necesitamos buscar a lo mejor una estrategia donde realmente encontremos el candidato idóneo para la vacante. Después de que ya buscamos cuáles son las estrategias donde vamos a publicar esta vacante, vemos que, bueno, vamos a comentar el reclutador en qué se fija cuando ya tienes los perfiles, en qué se fija el reclutador en tu currículum, que es muy importante. Tú como persona que estás en búsqueda de un trabajo, es muy importante, un tip excelentemente importante es que tu currículum siempre lo tengas actualizado. No sirve de nada si tu currículum se encuentra en varias plataformas de búsqueda de empleo, si tu currículum no se encuentra actualizado. Entonces, cada vez que a lo mejor hagas una especialidad, un diplomado, una maestría, un curso, desde lo más mínimo, o vayas avanzando en algún idioma, sí es muy importante que actualices tu currículum. Entonces, los reclutadores nos fijamos, pues bueno, en toda esta parte desde la fotografía, que tu fotografía realmente sea una fotografía profesional, una fotografía que se vea que le pusiste un poquito de inversión, no inversión monetaria, a lo mejor inversión en tiempo, en que sea una fotografía profesional. Es muy importante la estabilidad laboral. ¿Qué quiere decir esta parte? Que bueno, actualmente, si vemos que un candidato cada 6 meses va cambiando de trabajo, sentimos que bueno, a lo mejor no es un candidato estable. Tampoco no está malo, digo, actualmente los millennials buscamos que realmente ya no hacer una carrera tan grande en una empresa, sino que realmente sea una empresa donde a lo mejor me den más oportunidad de crecimiento. Pero como quiera, no hay que dejar a un lado la estabilidad laboral. Actualmente, pues bueno, para llamar una estabilidad laboral se dice de 2 a 2 años y medio en un trabajo, ¿no? Entonces, bueno, para que lo tomen en cuenta, queridos compañeros. Otro punto importante, pues bueno, es la parte del idioma. Es muy importante si tú tienes varios idiomas, si tú tienes el inglés, el francés o el idioma que ahora sí que lo tengas más en práctica. Importante, pues bueno, poner a lo mejor cuál es el porcentaje que lo aplicas, cuál es el porcentaje que realmente lo dominas. Y es importante, pues bueno, en esta parte no mentir tampoco, digo, si realmente no te sientes tan fuerte en un idioma, pues bueno, no pasa nada, es importante decir la verdad en tu currículum, porque después cuando te hacen alguna pregunta, te pueden hacer alguna entrevista en inglés, pues bueno, ahí es donde se cae toda esta parte de que a lo mejor sí tenías el inglés muy avanzado y cuando en realidad no. Otro punto importante donde debemos de puntualizar muy bien en nuestro currículum es citar nuestros logros. Un reclutador en la primera instancia en lo que se fija en el currículum es en los logros, en lo que realmente hizo la diferencia en la empresa o en donde estaba trabajando o donde está laborando, ¿no? Entonces a lo mejor si hiciste a lo mejor un programa nuevo, desarrollaste algo, es muy importante que lo pongas ahí. ¿Cuáles fueron tus logros que en el transcurso de la empresa hiciste? Y también otro punto importante, bueno, actualmente ya el extender tu currículum por más de 2 hojas, por más de 3, ya realmente es un poco ya tradicionalista, si podemos decirlo así. Ya actualmente, bueno, una hoja, una cuartilla, resumido lo más que se pueda, sin omitir estas partes importantes, como les comentaba, habilidades, logros, experiencia, estabilidad, idiomas, pero todo ahora sí que muy puntualizado, muy resumido en la parte de una cuartilla, estaría excelente, facilita muchísimo la parte de un reclutador, poder leer, poder ver
realmente los puntos importantes que nosotros queremos puntualizar, y realmente se ve un poquito un currículum más limpio también, ¿no? Si lo haces en una sola cuartilla, sin tanto, a lo mejor ya tanta letra, ¿no? Puntualizar mucho tus objetivos. Y otro punto importante, bueno, a lo mejor ya cuando llegas a la entrevista, a lo mejor ya cuando te hablaron, cómo te debes de dirigir, cómo debes de llegar a la entrevista. Al primera instancia, pues bueno, se recomienda no llegar media hora antes o una hora antes. Con 5 o 10 minutos que lleguemos a nuestra entrevista está perfecto, ¿no? Digo, como bien los tips que a veces se da, si llegas después ya eres impuntual, si llegas media hora antes, pues bueno, te pasas de puntual. Con 5 o 10 minutos antes que llegues está perfecto. Después, cuando ya llegaste, siempre una buena presentación es importante, siempre a lo mejor que el reclutador o que tu entrevistador te cite a sentarte, a tomar asiento, a pasar. Eso habla muy bien de ti, a pesar de que a lo mejor ya se encuentra ahí la silla, pero si el reclutador te cita a pasar, a sentarte, hasta que él te lo haga saber y ya tú tomas asiento, ¿no? A veces nos pasamos a lo mejor un poco de confianza al momento de que por obviedad llegamos y nos sentamos, ¿no? Entonces creo que es por falta, a lo mejor por falta un poco de conocimiento, pero es muy importante. Desde ahí el reclutador ahora sí que da a entender, o más bien capta cómo llega el candidato, ¿no? Entonces, bueno, muy importante tomar este tip. Ya cuando llegamos ahí, pues bueno, desde la vestimenta también es muy importante, algo que se fijan los reclutadores o nos fijamos nosotros. Digo, tampoco no queremos que lleguen con el smoking ni nada por el estilo, que llegan de una boda o de unos 15 años o su graduación, no. Pero creo que, bueno, un blazer, un pantalón de vestir, una camisita, colores a lo mejor no tan chillantes ni llamativos, colores sobrios, azul marino, el gris, a lo mejor para las damas, a lo mejor un beige, un café, un rosa palo, queda muy bien, ¿no? Son colores sobrios, son solo colores serios que realmente dicta, pues bueno, que desde ahí, desde tu presencia, dicta que eres una persona seria. Después, cuando ya estás en la entrevista, a lo mejor otras cosas que nos ponemos nerviosos nosotros como entrevistados es cuando nos preguntan, a lo mejor estas preguntas incómodas, ¿no? O estas preguntas que a veces no sabemos cómo responder. Por ejemplo, cuando te dicen, ¿cuánto deseas ganar? Esto es típico cuando te hacen una pregunta y les comento que no deben preocuparse cuando les pregunten esta parte. Ustedes sean muy sinceros de cuánto desean ganar. También hay que ser muy realistas. Si debes de investigar a qué puesto vas, cuál es la vacante en la que tú te estás postulando para ver más o menos el rango de salario que te están dando, ¿no? Ahora sí que es muy factible que tú te puedas cotizar a tus habilidades, a tu experiencia que tú tienes. Es muy válido, pero también, como les comento, realista al puesto que vamos a ejercer, ¿no? Otra de las preguntas a lo mejor un poco complicadas que a veces nos hacen o les hacemos a las personas que estamos entrevistando es cuando te dicen cuáles son tus áreas de oportunidad, ¿no? O tus debilidades. A veces se nos complica un poco porque hablar de nosotros mismos, pues bueno, es un poco complicado, y más de áreas de oportunidad, debilidades, oportunidades, ¿no? Creo que, bueno, estas preguntas casi ya son típicas o fundamentales en la entrevista. Entonces, pues, no está de más, antes de llegar a la entrevista, analizarnos nosotros y apuntarlas para sacar nuestras áreas de oportunidad, nuestras fortalezas, y pues bueno, a lo mejor en plena entrevista no estarlas pensando, sino ya tenerlas listas para cuando el reclutador nos las pregunte. Y si usted conoce a personas que realizan actos repetitivos, el psicólogo Antonio Manzano nos estará contando acerca del trastorno obsesivo-compulsivo. Hola amigos de OneTips, soy Antonio Manzano y hoy estaremos hablando sobre el trastorno de obsesivo-compulsivo. Comúnmente este trastorno es conocido como la neurosis obsesiva-compulsiva. La palabra obsesiva va en cuenta de que las personas que sufren esta clase de trastorno derivado de la ansiedad tienen pensamientos recurrentes y ansiosos sobre que algo malo les va a pasar. Puede ser de diversos temas. Y la compulsión, en cuanto va la palabra del nombre, la compulsión es la actividad que sigue a la obsesión, es decir, el ritual que alivia a la obsesión.
¿Cómo está esto? Bien, una persona con un trastorno obsesivo compulsivo tiene ideas recurrentes, generalmente con ansiedad, una ansiedad muy súbita, supongamos de situaciones X, Y, Z. Se está preocupando porque tiene una fuga de gas, porque tiene una fuga de agua, que porque los niños están solos en la casa, etc. Cualquier detonante es el mejor pretexto para elevar este nivel de ansiedad. Entonces, la obsesión es el pensamiento recurrente de tengo que cerrar la llave del agua, tengo que cerrar la llave del gas, tengo que repetir todas las palabras que me están diciendo, quizá no entendí bien, tengo dudas de algo. Y la compulsión es el ritual que le sigue a la obsesión, a este pensamiento. Vaya, tengo la necesidad de cerrar la llave del agua correctamente, entonces tengo que ir a la casa a cerrar la llave del agua correctamente. 1, 2, 3. Eso es un trastorno muy frecuente en personas muy ansiosas. Ahora, ya sabiendo qué es el trastorno de la obsesividad compulsiva, ahora podemos también decir por qué pasa. Usualmente no tenemos un diagnóstico completamente estructurado para decir, pues a tal persona le va a suceder esto y eso y esto y le va a ocurrir, le vamos a diagnosticar un trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, hemos encontrado por diversos estudios que las personas que padecen esto han sido abusadas física o sexualmente. Es un elemento en común, pero no indica que todos los obsesivos compulsivos hayan sido abusados. Posteriormente, el diagnóstico se realiza en personas entre los 19 o los 30 años. Incluso hay padecimientos tan severos que en los niños se les puede empezar a detectar, tanto que se empiezan a mover de maneras muy extrañas, hacen muecas muy severas, tienen compulsiones muy interesantes como que ordenan sus cosas muy perfectamente, se lavan las manos constantemente, la cara. Esto tanto en niños como en adultos. Podemos encontrar una serie y una ramificación inmensa de compulsiones y de obsesiones. Sin embargo, para eso existe un tratamiento muy adecuado a cada situación. Como no podemos decir una fórmula generalizada del por qué existe una compulsión y una obsesión, lo más adecuado es acudir a una terapia psicológica, una terapia particularmente con un objetivo cognitivo-conductual. En casos de severa ansiedad se recomienda también asistir con un médico psiquiatra, no por la connotación de locura o con la mala connotación tan estigmatizada que tiene el ir con el psiquiatra, pero al ir con un psiquiatra se pueden reducir drásticamente los niveles de ansiedad y la terapia puede dar un excelente efecto. Podríamos decir que para la persona, tanto la terapia psicológica como la terapia psiquiátrica son dos apoyos excelentes para superar esa clase de situaciones. Un tip para poder detectar a las personas con un trastorno obsesivo compulsivo: van a poder encontrarlas, estas personas, si es que ustedes no se han encontrado a sí mismos, que tardan más de 1 hora cumpliendo esta clase de compulsiones. Estas compulsiones, es decir, como esta clase de obsesiones o rituales en las que están abre y cierra la llave del gas, abre y cierra la puerta de la casa, la puerta del carro, que están revisando una o tal situación, que están completamente alarmados por una situación que para cualquier otra persona sería insignificante. Entonces, mi recomendación, ir con un psicólogo y con un psiquiatra. Esto fue todo por One Tips, les agradezco mucho. Soy Antonio Manzano y estamos aquí a sus órdenes en la página Psicólogo Antonio Manzano y nos vemos hasta el siguiente One Tips. Gracias. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que todos los tips que hayan visto hayan sido de su interés y lo apliquen en la vida diaria. No olviden seguirnos en nuestra próxima edición. Así es, tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales como One Click Medios, Producciones One Click y Revista One Click. Y además en nuestra nueva producción de Zona Atlético, en donde también regálenos por ahí un like. Yo soy Fernanda Alonso. Y yo soy Natalia Cantú y nos vemos en la próxima.